Dígame, licenciada. La única columna de Tomémonos un tiempo que no contiene actos fallidos. Y es el momento de hablar de psicología, es el momento de hablar de la culpa, viene hoy. Pensemos primero quién fue el culpable de terminarse la botella de vino. Lo está mirando el ¿Alguien Sergio se la- directamente. no. Alguien de afuera se la terminó. Sí, no. Yo mandé a mi hija a buscarlo. Sí. A la menor. ¿No sentís Vino. culpa por mandar a tu hija a buscar No, vino? claro que no. Con todo lo que yo hago Yo por estaba ella, acá. que me busque la botella de vino sería lo Yo menos. estaba acá, ese estaba celado la Yo no mano. fui. Yo no fui, ¿viste? Pero ahí la- empezamos. ahí empezamos el con la yo no culpa. fui. Yo no Ya me fui. están fui. avisando la ¿Viste? Alicia. Ya me El está niño, avisando. yo no Basta. fui de ¿Viste? los Ese yo no Simpsons. fui. Ahí es para analizarlo. Escuchame, hacete cargo. ¿Quién fue? No, yo no fui. Pero no lo querés que se haga cargo tampoco. Bueno, vamos a hablar un poquito de la culpa. Pero recién pensaba un poco antes de empezar a dialogar sobre la culpa. ¿Qué se les ocurre? Porque todos tenemos como una idea muy fácil de qué es la culpa, pero bueno, los escucho primero y después hablo. ¿No? ¿Qué Yo piensan que es la lo culpa? ¿no? relaciono con algo religioso a la culpa, que no es lo mismo, o sea, vos tenés la culpa, que no es lo mismo, vos sos responsable, no sé. La culpa me bueno. parece, yo lo mando por un lado religioso, dentro de lo religioso lo que yo más conozco que los cristianos, los judeocristianos, no sé qué. La culpa me parece que va por ese lado en mi concepto, o sea, vos, culpa tuya esto, que no es lo mismo que decir, no, por tu responsabilidad pasó esto. Muy bien. Vamos a escuchar. Bien. Escuchamos a Debbie y arrancamos. Para Bueno, mí Sergio, va si también querés. en ese sentimiento. No, vos estás hablando de que la culpa te la están diciendo a vos, está como impuesta, que también es válida, pero también asumir de que uno ha hecho algo que no estaba bueno y que te queda dando vueltas y genera un arrepentimiento y una posibilidad de intentar solucionarlo, si no, no habría culpa para mí. Es verdad. También es válido. Sergio, verdad. ¿querés opinar? Perdón, estoy acá manejando. No puedes, hay que decir yo no fui, no puedes, no importa. Bueno, a ver, creo que está buenísimo lo que dijeron los dos, así podemos introducir el tema. Gustavo dijo culpa para la religión y es cierto, porque la culpa a veces nos dicen qué está bien y qué está mal, Claro. según lo religioso, ¿no? Porque también diríamos, bueno, Debbie, lo que vos dijiste es la definición de culpa, ¿no? ¿Viste? Por eso soy la mejor alumna. Es una emoción más que un sentimiento porque no le podemos poner palabra, ¿viste? Claro. No, me siento culpable, no puedes usar Esa otra cosa palabra para decirlo, entonces es una emoción, pero que tiene que ver con eso, con algo que está mal. Pero ¿quién dice que está mal? Claro, ¿no? me parece que en la Eso, culpa y ahí hay una entra, carga moral, si se quiere. hay una A carga ver. moral. ¿Y de dónde viene esa moral? Vos dijiste la religión, y está bien, es la ley y Sí, la la religión. sociedad también, obviamente, en la que... Es la ley, lo sociocultural, ¿no? Y la religión, y ahí entra lo moral, ¿sí? Entonces, se considera culpa, más allá de una emoción que uno siente cuando hizo algo mal, que es lo que vos planteaste, para la ley, un delito, ¿no? Y para la religión, un pecado, ¿no? Entonces, de los demás, somos responsables, ¿no? Para la ley somos culpables, para la religión somos culpables si cometemos un pecado o un delito. Entonces esa es la definición más conceptual. Nosotros vamos a ir más a lo psicológico porque esto tiene que ver con... Porque a veces uno dice, me siento culpable por algo que hice mal, y el otro te puede decir, pero pará, eso no hiciste nada mal, ¿no? Entonces, bueno, ahí entran estos dos conceptos socioculturales que tienen que ver con la religión y la ley, donde dice, sí, mira, esto está mal, qué sé yo, maté a un perro, bueno, ahora la ley lo penaliza, entonces sos culpable, ¿sí? Y para la religión, cometí un pecado, sos culpable. Pero bueno, nosotros vamos a hablar un poco más del sentimiento, de la emoción, desde lo psicológico. ¿Te acordás? Voy a ir a Debbie porque vos... Va, yo me voy a confío. acordar también. Voy a ir a mi mejor alumna. ¿Te acordás cuando hablábamos de esta cuestión del super yo? Ujú. ¿No? Esa instancia moral, Sí. que es lo que dijo Ringo recién, de la conciencia. Bueno, la culpa, nosotros decimos es superyoica. ¿Qué quiere decir que es superyoica? Es eso que la moral te marca que hiciste mal. Y tiene algo que ver también con cuando nos quedamos atrapados en eso. Hay personas que viven y son culpables de todo. ¿Viste? Piden perdón por todo. Sí. ¿no? Así, Sí, lo sí, primero sí. que dicen al despertarse, perdón. Buenos hola. días, perdón, ¿no? Y capaz que ni saben por qué, pero es perdón. Y se siente culpable. Y a veces, cuando decimos es superyoica, muchas veces quedamos atrapados en la culpa que tiene que ver con algo más circular, más repetitivo, más nosotros decimos ese goce, que también es un concepto que hemos planteado, que es ese sufrimiento que nos da, que en alguna instancia algo se satisface y nos da placer, ¿no? No nos da felicidad, pero hay algo en esa culpa que da goce. Entonces nos quedamos atrapados en ese círculo de autorrecriminación, donde me culpo por todo y me quedo ahí sintiéndome culpable, sintiéndome angustiado. Esto tiene que ver más con la culpa.
vos planteaste recién, bueno, la responsabilidad, ¿no? Bueno, los psicólogos, las terapias o los análisis tratamos de ayudar a las personas a salir de la culpa para pasarlos a la responsabilidad, ¿no? Bien. Claro, O por sea, ejemplo, a mí se me ocurre esto, o sea, no sé, llegué tarde a mi casa y sentí culpa. Bueno, nada. Bueno, no, de eso sos responsable, no sos culpable. Claro, exactamente. No, sos responsable Pero de se haber llegado mezclan a tarde. veces los conceptos. Se mezcla Ese es el muchísimo, problema. pero el que queda atrapado en la culpa, queda atrapado en el goce. Ese goce, como decíamos, esa cuestión como un loop, viste, que se repite, de esta cuestión que nos angustia, que nos sentimos mal, que nos quedamos ahí, ay, discúlpame, lo que pasa es que no sé qué, pero no nos hacemos responsables, decimos, bueno, me hago responsable, hice esto mal para poder cambiarlo. Cuando hay culpa, no hay posibilidad de cambio, porque me quedo atrapado en la angustia que en algún punto me da goce, ¿no? Entonces nosotros, los analistas, ahí tenemos que pensar, ¿de qué está gozando? ¿De qué siente culpa? Porque a veces no siente culpa de lo que está planteando, que quizás es una tontera, pero hay otra culpa. Y en eso que acabo de decir también hay algo interesante. Freud plantea, y Lacan lo repite con un ejemplo, que dice, no hay que desculpabilizar. Porque nosotros, por ejemplo, viene un paciente y te dice, mira, siento culpa porque, te voy a dar un caso real, tuve deseo sexual y miré a una chica y abusé con la mirada, ¿no? Entonces siente culpa, ¿no? Entonces le decís, bueno, ¿cómo abusaste con la mirada? Y dice, no, ella estaba de espaldas. Bueno, entonces uno piensa, ¿no? Bueno, la chica ni se enteró, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa? Lo que nosotros tenemos que, si nosotros lo desculpabilizamos, le sacamos esa culpa a ese paciente, el paciente hay que escuchar qué está diciendo, porque probablemente la culpa no es por esa mirada, la culpa es por algo más que hay detrás de esto, que es ese goce donde está atrapado. Entonces, Lacan da un ejemplo muy complejo, pero lo voy a simplificar, en donde dice que hay un caso que creo que, si no me equivoco, él está supervisando, en donde le sacan la culpa al paciente, el paciente va y hace un acting que es que se come los sesos de un animal, ¿no? Entonces va de golpe porque se siente tan mal de que le han dicho que él no era culpable y hace un acting. Y a mí me ha pasado en intentar a veces, equivocadamente quizás, hacerle reconocer al paciente que esto, por ejemplo, bueno, pero la miraste de atrás, ni se enteró la chica, ¿de qué sentís culpa? Claro. Y que la persona entre en angustia, ¿no? Porque hay algo que nosotros tenemos que tratar ahí de escuchar, que hay del goce de esa persona en la culpa. Lo que nosotros tratamos de ver en los análisis... O sea, vos decir que él, entre comillas, se siente bien sintiéndose mal por haber hecho eso. Se siente bien, entre comillas, que digamos no sé que... si está bien. Sí, está bien, es el goce. Ajá. Hay algo de la satisfacción que insiste en repetirse, que goza, que es ese placer con sufrimiento, que decimos que ustedes lo pueden encontrar en un montón de situaciones. Si nosotros pensamos una persona que se queda en un lugar donde le pegan y la amiga le dice, mira, venite a vivir conmigo, no hay problema, y se queda. Dice que hay algo ahí que está gozando en esa repetición de quedarse, ¿no? Alguien que rinde 100 veces mal la última materia, una persona brillante que siempre sacó 10 y rinde mal. Hay algo del goce ahí que se repite, ¿no? Que hace que esa persona no pueda salir de ese atrapamiento, de esa repetición. Esta es la culpa. En cambio, la responsabilidad, que es a lo que nosotros tratamos de pasar, y antes digo una cosa sobre el goce, nosotros tratamos de que el paciente sea un poco consciente primero de ese goce para poder hacerse cargo del goce. No, pará, lo que yo estoy repitiendo y lo que yo estoy gozando es esto, ¿no? Y ahí podés salir de ese círculo mortífero, de esa autorrecriminación o de ese loop de la culpa, ¿no? Digo loop porque es algo repetitivo, que ¿no? vuelve y vuelve. Que vuelve y vuelve. Entonces, la responsabilidad, la palabra responsabilidad viene del latín, que tiene que ver con responsum, que es responder. Entonces, en la responsabilidad uno responde, ¿no? Por lo tanto, yo respondo haciéndome cargo de lo que estoy haciendo. Entonces, nosotros para poder salir de esa cuestión de goce, porque es muy fácil sentirse culpable, ¿no? A ver, por supuesto que el que lo sufre, pero digo, me siento culpable, me quedo atado ahí, culpable. En cambio, me hago responsable, asumo mi error y trato de ver qué hacer para no volverlo a repetir, ¿no? También en esto que vos decías de lo religioso, hay algo súper interesante, que es el concepto de expiación. ¿Saben qué significa la expiación? Bueno, es un concepto muy religioso, que de ahí viene de los pecados. Claro, que ahí viene el Me concepto suena, de... pero no lo tengo. Esperá, chivo expiatorio, que lo usamos todos, claro. viene de la expiación. ¿Y por qué chivo? Porque la expiación es como sanar la culpa a través de un tercero, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? El chivo como sacrificio sana la culpa. Entonces, como que la religión en algún punto, me van a odiar muchas personas, pero invitaría a no hacerse cargo y voy a la iglesia, pido perdón, confesás. me confieso, repito 20 Padre Nuestro y ya está.
¿no? Ya me confesé, listo. Entonces se me va viene el perdón de afuera, ¿no? Entonces esto de chivo expiatorio es el sacrificio de un animal para perdonarme, ¿no? Entonces los sacrificios tienen mucha relación con la culpa, con la moral, porque es como que esperamos que algo de afuera venga a perdonarnos. Y el perdón, la responsabilidad de lo que hicimos es nuestro. Pero la religión tiene esto. Freud decía, bueno, es muy largo y no quiero mezclar los temas, pero decía que si nosotros queríamos mantener al pueblo dominado, porque él habla en el malestar en la cultura de cómo el sistema religioso se une al sistema económico para dominar al pueblo, ¿no? Claro. Entonces dice, bueno, a través de la culpa, ¿no? Si nosotros logramos dominar a la gente a través de la culpa, vamos a tener todo el pueblo dominado. Entonces, él cuestiona mucho, que creo que tal lo hemos mencionado también, todos los mandamientos de amarás a tu enemigo como a ti mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque dice, bueno, si vos te sentís culpable por no amar a tu enemigo, agachás la cabecita y vas a pedir perdón, ¿no? Cuando nosotros tratamos de hablar de responsabilidad, salimos de esta dominación, salimos de esa cuestión culposa que ni siquiera a veces sabemos de qué tenemos culpa, porque como decíamos, es una cuestión religiosa o una cuestión de la ley, son inventos de la cultura, un poco por el orden y otro poco por la dominación. Entonces dice que la culpa tiene que ver en un punto con esas pulsiones internas que quieren satisfacerse y la conciencia moral que te dice, bueno, esto no, Hasta acá. ¿no? Hasta acá. Hay puedo seguir. Hay un grado de culpa que está bueno, que viste que es el que nos regula un poquito y se dice, Sí. "Pará, acá no". Es como todo, ¿no? Como el egoísmo, como el narcisismo, como todos los conceptos que hemos ido planteando. Hay un concepto, un poquito de culpa que puede frenarnos. El tema es cuando nosotros nos sentimos culpables por todo, que ahí es donde entramos en este goce, etcétera, etcétera. Y el que no ¿sí? siente culpa. Y el que no siente El culpa, que no yo lo siente dije culpa- alguna vez. A ver. El psicópata. Casi. Casi. ¿Cuál era el otro? Que no era. Neurótico. No, el Neurosis, neurótico era el que se psicosis sentía mal y- por todo. Neurosis, Claro. psicosis y el... Neurosis, psicosis y Ay, me mató. Ay, el de- perversión, por favor. La El perversión, perverso la perversión, ahí no está. siente culpa. El perverso vos le podés marcar, le podés decir, mira, vos estás gozando en esto. Pero el psicópata tampoco sentía culpa. El psicópata tampoco, pero, Ah. pero es más, sí, el psicópata tampoco siente ah. culpa, está bien lo que dijiste. Pero el perverso goza ahí, y cuando vos le marcas, decís, pero Ah, esto, bien, acá que hay no es lo algo, mismo, digamos, claro, goza que- en que- eso, que no es lo mismo. Sí, igual yo planteé mal la pregunta, pero el perverso goza, se da cuenta de que está mal y lo va a seguir haciendo, Ah, ¿no? claro. Entonces Un hay un solete. goce en la perversión, ¿no? En esa cuestión de la culpa. Pero entonces es interesante plantearlo porque no tiene que ver con que venga la religión o el castigo, ¿no? Como también la idea de castigo hace que pensemos que entonces la culpa se nos va. Voy a darte un ejemplo tonto. Un paciente hace un tiempo atrás me dice que va a otra provincia y le ponen una multa por exceso de velocidad, Sí. ¿no? Entonces, después le dice a un amigo, mira, no la pagues porque es otra jurisdicción, no hace falta. Entonces él dice, yo hice algo mal, y yo tengo que pagar por eso que hice mal, porque me siento más tranquilo, se va a reír porque nos escucha a veces, me siento más tranquilo cuando pago, porque yo hice un delito, yo tengo que pagar, ¿no? Entonces, acá está este concepto como Que me lo de- deposita a mí y le vamos a dar. yo le iba a decir, pasámelo a mí y yo te sano la culpa, Yo no te hace digo, falta pagar está- la multa. Espiado de tus Bueno, a mí no me pecados, pasa con una multa, pero sí me pasa, llegan los impuestos y los quiero pagar rápido. Bueno, pero eso porque te va a venir una deuda. Eso sos es un otra ansioso cosa. también. No, pero eso tiene que ver con la deuda, que es distinto. Pero acá le dijeron, mira, no te va a llegar nunca, porque es otra jurisdicción, o sea, no pasa nada, Ajá. ¿no? Entonces Y el él dijo, chabón- yo hice algo mal y me voy a hacer cargo de lo que hice mal. Bien, Pero yo le dije, bien. no está bien. La forma de hacerte cargo de que no vuelva a pasar es no manejar no más hacerlo a alta más. velocidad. Claro. Hacerte responsable, decir, sí, tenés razón, conduje a una velocidad muy alta, no tengo que hacer eso, me hago responsable, no lo hago más. Él quiso pagar la multa porque era la forma Claro, de... es verdad. Bueno, entonces ese castigo, el sacrificio, el superyo, que es esa conciencia moral ahí que nos atormenta, la culpa, los mandatos, son todas cosas metidas por mandatos socioculturales también, porque ¿de dónde viene esto de que porque nosotros hagamos un sacrificio? Son culturas que venimos atrayendo, ¿no? Matemos un chivo y entonces porque hacemos el sacrificio del chivo nos va a perdonar el perdón divino, ¿no? a la Virgen Entonces- y se ve la cosecha después. Totalmente. Entonces, esto también de ir a confesarnos, hoguera. entonces ya está. No, señores, hagámonos responsables de las acciones, tratemos de responder con consecuencias para no volverlas a repetir y no nos quedemos en esa posición que es muy, muy sufriente la culpa, pero es
no sé, voy a decir fácil, porque hay gente que se siente muy culpable y no puede salir porque está muy atrapada en esa culpa, Claro. pero como decía, Pero tiene por que ahí le ver, el que cuesta está más atrapado ahí, afrontarlo. tiene que ver qué hay de su goce en eso, que quizás no tiene que ver con esto. Porque uno puede decir, me siento culpable porque pisé una hormiga. Y el analista no te puede decir, bueno, pará, la hormiga la pisamos todo el mundo. No, tiene que tratar de escuchar qué hay ahí, qué es lo que hace sentir Claro, sí, a esta sí. persona ¿Qué hay detrás de ese- culpable? del ¿Qué hay sentimiento detrás de culpa esta por culpa? pisar una hormiga? Y como decíamos, no desculpabilizar, pero también tener en cuenta cuestión sociocultural, como dice Freud, de dominación de la culpa, donde nos hacen sentir culpables por absolutamente todo, Claro. ¿no? Y no caer ni en este punto sociocultural, donde somos culpables por respirar, ni en el punto de desculpabilizar al 100%, sino tratar de cuestionar de qué somos culpables, por qué somos culpables nosotros mismos y hacernos responsables. No seamos culpables de que el Max empiece tarde su trabajo, su programa. Capaz que el Max se tomó el vino. Ahí estoy viendo. Capaz que si fue. Max No toma toma alcohol. vino. No sé, pero bueno, Lo tenía que podemos culpar a acusar de alguien. todo Eso menos. es otra cosa, ¿no? Y es como Buscar si los hubiéramos dejado culpables. un choripán ahí, no lo podemos acusar, no lo va a Bueno, comer. para mí que él dice que no tome vino y no come carne, para que no lo podamos culpar. Bien, mirá vos, no sé si da para otra, pero culpar a alguien, también el verbo culpar es para Bueno, pero trabajarlo, la boludo. culpa, o sea, la culpa no es solo cómo me culpo a mí, sino claro, cómo culpo al otro. Porque Y no siempre me lo hago trabajamos desde el responsable. punto de vista de uno. Pero ¿cuánta gente culpa al otro? Lo que dijo Sergio recién, yo no fui. No. Acá digan todos, ¿eh? Qué mejor ejemplo que es. ¿Quién mejor Ahí ejemplo te- que querías Sergio, no? querías un Siempre- ejemplo, ahí está. Siempre Sergio, como está del otro lado del vidrio, no nos puede pegar, le pegamos nosotros. Bien. Bueno, Gracias, Alicia. Me gustó. Es un tema que da porque para... sos culpable. Culpable. Bien. Ese lo cantaba Vicentico, ¿no? Gracias, Sergio. Gracias, Debbie. Se quedan con ese ruido infernal a cargo de Max. Gracias, Greta, que se portó muy bien ahí. Está un Hija poco mía, ¿no? aburrida. Está un poco aburrida. Y nos vemos todos mañana. Nos vemos todos mañana en el Bodegón Picero. Ahí, si quieren autógrafos, Sergio se va a estar sacando selfie con sus admiradores, con sus admiradoras. En la terraza. ¿Puede ir a un paciente a saludarte también? Un paciente, ¿por qué no? ¿Te cruzás seguido pacientes? Sí, no tanto, no atiendo tanta gente acá. Entonces casi que no. No, no te, bueno, Para sport. Ahora